Hola a todos. Bueno, hoy junto a las charlas que organiza la Federación de Rugby de Antofagasta, vamos a hablar un poco sobre la preparación física para el jugador de rugby. ¿Ya? Si bien es un tema que puede abarcar distintos públicos como el rugby 15, el rugby 7 jugado por mujeres, y del mismo modo dentro de esto, cualidades físicas, planificación, programación, control de carga, etcétera, etcétera. Intenté enfocar la charla de hoy un poco sobre las demandas del juego, y en este caso cómo interactúa esas demandas físicas en función de los distintos puestos, y nos va a dejar una idea de cómo linear la preparación física para mejorar en este caso el juego. ¿Ya? Eh, bueno, en este estudio de Quarry del 2007, lo que hacen es hacer una comparación entre el rugby jugado desde 1972 hasta el 2004, que fue el análisis que se hizo en este estudio. Entonces, por aquí mismo pasamos por el año 1995, que fue donde se profesionalizó el rugby, y vamos a ver en este caso cómo son estos cambios en la actividad del juego y del mismo modo en las características de los jugadores. Entonces, lo primero a analizar es lo que vamos a ver acá, que el tiempo total de juego, ¿cierto? Es completamente o muy similar desde 1972 hacia el 2004, ya teniendo pequeñas fluctuaciones de un poco más, un poco menos tiempo, pero seguimos respetando lo mismo. Pero nos damos cuenta en este caso que el tiempo de juego por jugador ya se ha diferenciado, donde disminuye considerablemente desde que inicia el rugby profesional hacia el 2004, y eso nos va a entender algunas cosas, o sea, puede ser en relación a estos cambios de la reglamentación, o del mismo modo a cómo ha ido cambiando la exigencia física, lo cual se ha visto la necesidad de tener que hacer recambio para mantener la calidad y la intensidad dentro del juego. Si vamos a lo que respecta a la composición corporal, a la masa corporal, podemos observar que desde 1972 hacia 1995 los forward tenían una composición corporal mucho mayor, en este caso a los backs, ¿ya? Y luego, desde que cuando el rugby cierto se profesionalizó, podemos ver que esa diferencia sigue manteniendo, pero lo llamativo acá es que el incremento de peso, ya en este caso para ambos jugadores, para forward y para backs, aumentó aproximadamente entre 10 y 12 kilos. Entonces, esto nosotros lo podemos ver acá y observamos que, si bien la estatura en ambos puestos es muy similar cuando se inició el profesionalismo hasta el 2004, podemos observar que en este caso la composición corporal, en la que es la masa, ¿cierto? El peso corporal, en cuanto a los forward, aumentó aproximadamente 10 kilos, ¿cierto? Y lo que respecta a los backs, aumentó aproximadamente 12 kilos. O sea, tenemos que ver que el deportista produjo un cambio en su composición, lo cual en este caso probablemente también modifique o cambie ciertos parámetros dentro del juego, viéndolo desde la preparación física. Si analizamos después distintas situaciones específicas del juego a nivel de frecuencia, podemos ver que el Scrum disminuyó su frecuencia, del mismo modo el line out, ¿cierto? Disminuyó su frecuencia y la cantidad de racks y de mall. Podemos ver que el mall, ¿cierto? Disminuyó de manera no muy significativa, pero el rack, ¿cierto? Se ve mucho más aumentado dentro de la competición. Entonces, estos cambios, ¿cierto? En estas actividades de juego van directamente en relación a los cambios de la reglamentación y del mismo modo aquí aumentó en este caso la intensidad del juego, la frecuencia del juego y ha disminuido en este caso las pausas, ¿ya? Entonces es un juego mucho más rápido, con mucha mayor velocidad, con mayor control del balón, perdón, con mayor continuidad, y esto ha hecho que se hayan modificado la frecuencia de situaciones o de actividades específicas dentro del juego. Y por último, si analizamos en cuanto a lo que respecta al tackle, aumentó la frecuencia del tackle, ¿ya? Desde que inició el profesionalismo hasta el 2004, ¿cierto? Cuando se hizo el corte de este estudio. Probablemente, esto es un estudio desde hace 16 años atrás, podemos observar de que hoy en día quizás estos valores han cambiado, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender es que el rugby, ¿cierto? Desde épocas antiguas hasta la actualidad, ha modificado mucho la intensidad de su juego. O sea, podemos observar que hoy en día el rugbyista tiene una composición corporal distinta, ¿ya? Y eso está a la vista, sujetos mucho más grandes muscularmente y del mismo modo con intensidades de juego, de frecuencia de juego mucho mayores. Hay mayor continuidad, ¿cierto? En mayor distancias recorridas, en mayores acciones de alta intensidad. Entonces, tenemos que preparar directamente a nuestros jugadores en función de eso. Eh, Estos datos están extraídos del estudio de Thomas del 2016 y de Posthumus de este año, del 2020.
donde podemos ver que el rugby, visto desde una perspectiva desde la carga física, es un juego directamente de invasión, de carácter intermitente, o sea que tiene pequeñas fracciones de tiempo, multidireccional, ya que no es lineal, por ejemplo, como el atletismo, y que incorpora múltiples esfuerzos de alta intensidad. Entonces, este dato inicial ya nos dice buena información de cómo poder orientar la preparación. O sea, ya no podemos trabajar de manera lineal, probablemente no solamente incorporar carreras, sino que incorporar distintos esfuerzos de alta intensidad. Y estos esfuerzos podemos dividirlo especialmente en dos, si es que queremos aislarlo, como uno, los aspectos de la locomoción, directamente vamos a enfocarnos en lo que es la aceleración, la desaceleración, la velocidad máxima y los cambios de dirección, y por otro lado están los aspectos específicos del deporte. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con la lucha, el tackle, el rack, el maul, el scrum, el line, etc. ¿Qué sucede? Que normalmente tendemos a analizar estas acciones de manera aislada, o sea, creemos que esto que sucede acá va en relación a la preparación física y que esto que sucede acá va directamente en relación a los aspectos técnicos tácticos. Pero tenemos que entender que esto es un todo, o sea, difícilmente vamos a poder aislar un componente del otro. Por ejemplo, si nuestro deportista recibe un balón en velocidad, ¿cierto? Va a tender a acelerar, va a venir previo una locomoción, acelera al recepcionar el balón, se va a encontrar con un oponente donde va a verse en la obligación de desacelerar, ¿cierto? Modificar toda su postura corporal para reducir la velocidad y en ello buscar cambios de dirección para generar una evasión y en ese mismo momento, ¿cierto? El defensor va a estar percibiendo eso, buscando en este caso taclear y se va a generar una situación de lucha. Entonces nos damos cuenta que las situaciones dentro del deporte no están aisladas, sino que se encuentran siempre conectadas, ¿ya? Y eso es importante entender porque la preparación física no existe o no es aislada de lo que sucede directamente en el juego. Como información, el juego en sí se compone de colisiones y ejercicios intermitentes, ¿cierto? Donde los periodos cortos de actividad máxima o alta intensidad ya duran entre 5 a 15 segundos. Y estas actividades de alta intensidad son las carreras de alta velocidad, ¿cierto? Los sprints, las aceleraciones, los tackles, el rack, el scrum, el maul, ¿cierto? Y van intercalados con actividades de menor intensidad, como por ejemplo estar de pie, caminar o trotar, ya donde este tiempo de esta acción de alta intensidad más o menos son aproximadamente de 40 segundos. Entonces tenemos que entender que nuestros deportistas se someten a acciones de alta intensidad de cierto tiempo de trabajo y que estas van acompañadas posteriormente con acciones de menor intensidad, los cuales son esos tramos de recuperación activa. Y si analizamos lo que sucede en el rugby profesional durante el juego, los jugadores aproximadamente cubren entre 6.500 y 7.500 metros dentro del partido, ya con una frecuencia cardíaca promedio alrededor de 172 latidos por minuto. ¿Ya? Lógicamente tenemos que intentar aterrizar toda esta información a nuestra realidad, ya no podemos pretender o creer que esto sucede igual acá, porque lógicamente varía mucho en función de la continuidad del juego, características de los jugadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nos va dejando información rica para un poquito linear, en este caso, la preparación de nuestro deportista en función de las demandas del juego que hoy en día son analizadas en el rugby profesional. Si vemos esta imagen, que es extraída del curso de la World Rugby de fuerza y acondicionamiento, vamos a ver un poquito sobre el análisis del desplazamiento del tiempo. Si bien esta información es bastante antigua, lo que me interesa acá, más que sacar la información de los datos exactos, por ejemplo, de ciertas distancias, me interesa que empecemos a entender que existe una diferencia en las acciones de intensidad entre distintas posiciones dentro del campo. Entonces, si vemos acá y analizamos directamente lo que es la distancia total recorrida, podemos ver que los pilares y los segunda línea, ¿cierto? Y del mismo modo los tercera línea, entonces agrupamos los forward, recorren, en este caso, menor distancia total, ¿cierto? En comparación a los backs. O sea, los backs recorren, ¿cierto? Mayor distancia total, son sujetos que están corriendo, están moviéndose mucho más dentro de la cancha en función del espacio. Por otro lado, si analizamos las cantidades de sprint, vamos a ver la acción de alta intensidad inmediatamente, vemos que los pilares recorren menos distancia en alta intensidad en comparación, por ejemplo, con como lo hacen los backs, ¿ya? Que recorren mayor distancia, en este caso a alta intensidad. Y del mismo modo, vamos a ver un poquito esto, la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que realizan estas actividades dentro del partido es mucho menor para la primera y segunda línea en comparación, por ejemplo, para los backs, ¿ya? Que triplican, ya en este caso, las cantidades quizás de sprint, de aceleraciones dentro del partido.
Entonces, ¿qué podemos rescatar de acá? Podemos ver que directamente los bugs están quizás relacionados a acciones de alta intensidad, pero en función de las distancias recorridas y de las distancias a alta velocidad. Son sujetos que son quizás mucho más rápidos, que recorren mayor espacio, que recorren mayores distancias. Por otro lado, siguiendo con esta gráfica que nos aporta la World Rugby, el tiempo dedicado a diferentes actividades de velocidad, y nos vamos a ir inmediatamente a las acciones de alta intensidad, podemos ver que en las acciones de locomoción, como el sprint y las carreras de alta intensidad, los bugs tienen, en este caso, valores ¿cierto? Mucho mayores en cantidad de tiempo de juego en comparación a lo que respecta a los forward, ¿ya? Quizás los tercera línea por ahí se igualan un poco a los backs en cuanto a los sprint, ¿ya? Pero aún así seguimos comprobando de que en este caso los backs, sus acciones de alta intensidad, tienen directamente relación a lo que es la locomoción. Por otro lado, si vemos los esfuerzos estáticos, nos damos cuenta de que los forward, en este caso, pasan mayor tiempo dentro del partido en esfuerzos estáticos en comparación a los backs. ¿Qué quiere decir los esfuerzos estáticos? Directamente acciones como el scrum, los tackles, coaliciones, rack, etc. ¿Ya? Entonces, podemos darnos cuenta ahora que, en este caso, las demandas de alta intensidad de los forward están más ligadas a situaciones de contacto, probablemente al juego más reducido, ¿cierto? Y que su característica en comparación a los backs es esa, o sea, uno se centra en el juego más reducido, en situaciones de contacto, y de lucha, de colisión, directamente. Por otro lado, los backs, situaciones de alta intensidad, tienen mayor relación con la velocidad, con las distancias recorridas, ¿ya? Si vemos en cuanto a lo que es contacto físico, nos confirma un poquito la teoría anterior. Vemos que los forward, ¿cierto?, están mucho más involucrados en el rack and maul, bueno, directamente en el scrum, ¿cierto?, que no hay participación de los backs. Y en este caso, menor participación en rack and maul de los backs. Y en cuanto a lo que respecta a los tackles, podemos ver que eh, los forward, ¿cierto?, tienen mayor o participan en mayor medida en los tackles en comparación con los backs, viéndose una relación muy similar entre lo que es la tercera línea y en este caso los backs interiores, ¿ya? Entonces, seguimos confirmando la teoría de que la intensidad del esfuerzo entre un puesto y otro es muy distinta. Uno está ligado, como decíamos anteriormente, a la intensidad en función de los desplazamientos y el otro directamente más a las situaciones de contacto. Este estudio de SMART del 2014 lo que hace un poco es buscar la correlación entre las capacidades físicas y ciertas situaciones del juego. Entonces, extraje algunas cosas que son bastante interesantes, lo cual nos permite un poco tener la idea y linear cómo orientar o qué cosas priorizar dentro de la preparación física, que nos aportan directamente al juego. Lo primero de esto es que jugadores más rápidos, o sea, jugadores que si nosotros evaluamos de manera aislada probablemente tengan mejores valores en test de 10, 20, 30 metros, son jugadores que tienen relación con mayor efectividad en romper la línea de defensa, jugadores que tienen mejor evasión y con ello pueden romper los tackles, ¿ya? Por otro lado, jugadores con mayor velocidad tienen mayor cantidad de try, y por último, llegan con mayor frecuencia, ¿cierto?, al reposicionamiento en la línea de defensa. Por otro lado, cuando vemos jugadores con menor fuerza relativa, o sea, menor fuerza en relación a su peso corporal, podemos ver que son jugadores que van a tener un menor reposicionamiento, ¿ya? Que en este caso su calidad y su cantidad de tackles son disminuidas, y sobre todo disminuye la calidad del tackle, y eso es sumamente importante considerar, y existe una menor participación y disponibilidad dentro del juego. En cuanto a los jugadores con mayor porcentaje de grasa, se relacionan con una menor tasa de trabajo, ¿ya? Y por otro lado, tienen una menor capacidad de ataque. Y por último, los forward, que cumplen con un menor tiempo de sprint repetidos, y los backs, que cumplen en este caso con mayor fatiga en sprint repetido, tienen una menor participación en el juego. Entonces eso es sumamente importante porque nos quiere decir que nuestros deportistas debemos prepararlos para eso, para las acciones de alta intensidad repetidas, ¿ya? Lo cual, si analizamos el rugby de elite, que son estos estudios, podemos ver que los jugadores con menor eficiencia en la participación del juego son directamente estos backs, o estos forward, perdón, que tienen menores tiempos totales en estos esfuerzos, y por otro lado, los backs que tienen mayores niveles de fatiga dentro de estos esfuerzos, que son capaces en este caso de no mantener esa intensidad en estos esfuerzos repetidos, ¿ya? Entonces, esta información es bastante rica porque nos orienta un poquito en eso, o sea, nos va a decir de que debemos buscar jugadores más rápidos para que puedan cumplir dentro de las demandas del juego,
buscar jugadores con mayor fuerza relativa en relación a su peso corporal, porque se relaciona mucho en este caso con la defensa, ¿ya? Y debemos buscar en este caso jugadores con una mejor composición corporal. Buscar en este caso jugadores que tengan mayor masa muscular en relación quizá a su porcentaje de grasa. En este estudio de Posthumus de este año, ¿cierto? Que este está hecho en rugby profesional de Nueva Zelanda, si no me equivoco son 39 encuestados, sí, 39 que son jugadores del Super Rugby. Se analizaron componentes de las características del físico, ¿cierto? De la composición física corporal, y separamos acá, se separó directamente los forward de los backs. Entonces, si vemos estos jugadores, ¿cierto? La edad, hay una relación entre los 25 y los 30 años de edad, ya, que tienen una alta experiencia en el rugby profesional, entre 7 entre 6 y 10 años, y podemos ver que, muy similar a lo que vimos en este estudio, desde el cambio desde el rugby amateur al rugby profesional, la estatura de los forward, ¿cierto? A nivel profesional, ronda entre el 1,90 m, ¿cierto? Más 6 metros hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y en el caso de los backs, ¿cierto? Está entre los 1,75 m y los 2 metros aproximadamente, ¿ya? En cuanto al kilo de peso corporal, vemos que los forward, en este caso, el rango de peso de los forward profesionales, en este caso de Nueva Zelanda, está aproximadamente entre los 105 y los 130 kilos de peso corporal. Y en el caso de los backs, ya encontramos que el peso corporal ronda entre los 85 y los 100 kilos. ¿Ya? Entonces son sujetos a una composición corporal bastante alta en cuanto al kilo de peso. Si analizamos directamente la composición corporal, podemos ver que la masa magra, ¿cierto?, está en mayor medida en comparación a lo que respecta a la masa grasa. Entonces, si nosotros queremos linearnos un poco a nuestra realidad y vemos que probablemente no cumplimos quizás con parámetros de estatura, ya podemos quizás ir buscando parámetros más similares en cuanto a lo que es la composición corporal. Buscar deportistas directamente que sean más magros. En cuanto a las cualidades físicas, como les mencioné anteriormente, este estudio es con rugby de elite, rugby profesional, podemos ver que la relación de la sentadilla, el 1 RM, o sea, la repetición máxima, el peso máximo que pueden mover una vez en sentadilla, los forward, en este caso, estaban aproximadamente entre los 200 kilos, ¿cierto? Y algunos, ¿cierto?, superaban esto casi 26, 30 kilos hacia arriba y otros hacia abajo, ¿ya? En el caso de los backs, el 1 RM en promedio estaba entre los 178 kilos, ¿ya? Y lo mismo, 18 kilos hacia arriba y hacia abajo, diferenciando mucho entre los puestos. En cuanto a lo que respecta al RM del press banca, encontramos que los forward estaban moviendo aproximadamente entre 130 y 150 kilos, ¿ya? Y en el caso de los backs, ¿cierto?, entre 120 y 140, 150 kilos. Entonces, tenemos que entender que las características de física, en este caso de la fuerza, son bastante importantes dentro del rugby profesional. Lo mismo en cuanto a la relación de la dominada con peso adicional, donde podemos ver que ambos puestos, forward y backs, son capaces de agregar casi 50 kilos a su peso corporal para poder realizar una repetición máxima de dominada. En cuanto a lo que son las mediciones de potencia, potencia en este caso en un salto con contramovimiento con el peso corporal y agregando 40 kilos, podemos ver que en valores totales los forward parecieran en este caso ser más potentes que los backs, ¿ya? Pero si analizamos directamente la relación de potencia relativa, o sea, cuánta potencia, cuántos watts aplican en función de su peso o en relación a su peso corporal, podemos ver que los backs son mucho más potentes en este caso que los forward, ¿ya? En cuanto a las evaluaciones de velocidad, podemos encontrarnos directamente con que los backs son mucho más rápidos, o recorren, en este caso, los 10, los 20 metros en menos tiempo que los forward. Y por último, que en las evaluaciones de resistencia, ¿cierto? Los backs son capaces de recorrer mayor distancia en el yo-yo en comparación a los forward. Entonces sigue confirmando en un estudio de este año con rugby profesional, ¿cierto?, jugadores neozelandeses con mucha experiencia, que en este caso los forward probablemente sean mucho más fuertes, ¿cierto? Sean mucho más fuertes y esto va en función de su característica dentro del juego. Y en este caso en los backs sean mucho más rápidos y tengan una mayor capacidad aeróbica por lo mismo, por la característica en la intensidad en este caso de las demandas del juego, ¿ya?
Ahora, esto es sumamente importante porque entender lo que sucede post partido a nivel de fatiga nos va a ayudar a saber cómo nosotros poder preparar al deportista para la fatiga, del mismo modo a controlar las cargas, a prevenir de lesiones, ¿cierto? Y prepararnos en mejor medida para lo que respecta al partido. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue que se jugó, ¿cierto?, un partido y se evaluó previo al partido un salto en contramovimiento, lo cual es una evaluación neuromuscular del tren inferior, una flexión de brazo pliométrica como evaluación neuromuscular del tren superior, se evaluó el bienestar, ¿ya? Cómo se sentían los deportistas, y del mismo modo se tomaron los datos de creatinquinasa en sangre, que es un marcador de daño muscular. Entonces, vamos directamente a partir por acá. Podemos observar que los niveles basales están acá, ¿cierto?, previo al partido, pero que al terminar el partido, los niveles de creatinquinasa aumentaron, ¿cierto? Se vieron mucho más marcados a las 24 horas y empezó a disminuir y a llegar a estados basales, ¿cierto?, a las 72 horas. O sea, podríamos decir que los rugbyistas profesionales de elite al tercer día recién ya están recuperados quizás completos de los marcadores de daño muscular. Lo mismo se relaciona con el bienestar. O sea, los deportistas percibieron el dolor, ¿cierto?, de la fatiga al día siguiente y esto empezó a disminuir, ¿cierto? Y quizás volvió a estar un poquito más cercano a los basales a los 3 días. En cuanto a lo que es la medida neuromuscular, ¿cierto? Se observa acá que, lógicamente, la respuesta neuromuscular está disminuida y que a las 72 horas vuelve a estados basales. Entonces, eso quiere decir que el deportista probablemente esté menos fuerte, menos veloz, menos coordinado en el tren inferior los días posteriores a un partido. Y del mismo modo, ¿cierto? Los marcadores de daño muscular se ven aumentados, pero estos disminuyen a las 48 horas en comparación, ¿cierto?, con lo que sucede quizás con la respuesta neuromuscular del tren inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Teniendo esta consideración de que el daño muscular aparece por el contacto, por ejemplo, en el tackle, también se ve que el aumento del daño muscular en situaciones de característica excéntrica, como por ejemplo la desaceleración y los cambios de dirección. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos atenuar un poco esto, ¿cierto? O que las respuestas de la fatiga de nuestros deportistas sean lo más probable las menores posterior al partido para poder preparar una semana de entrenamiento, tenemos que volver a un deportista directamente fuerte, ¿cierto? Con una muy buena técnica de movimiento, con altos niveles de fuerza excéntrica, los cuales poco a poco me pueden ir previniendo, ¿cierto?, de la aparición de este daño muscular que es inevitable por las características del deporte. Pero si nosotros observamos que esto sucede a nivel de elite, tenemos que entender que la preparación del deporte amateur probablemente quizás tenga que tener un mismo enfoque porque a lo mejor estos marcadores, ¿cierto?, están mucho más alterados, ¿ya? Entonces esto es importante entender porque si o si logramos comprender lo que sucede directamente en los partidos, con esto podemos planificar directamente la semana, saber cuándo tocar ciertos días del gimnasio, cómo relacionar las cargas del gimnasio con las cargas del campo, ver qué días son los de alta intensidad, ver estrategias de recuperación previa a los partidos, etcétera, ¿ya? Entonces, podemos observar que existen distintas diferencias en cuanto a la intensidad de lo que se realiza por puesto, ¿cierto? Que existen diferencias en cuanto a las características físicas por posición y del mismo modo que suceden ciertas cosas como fatiga posterior a los partidos. Entonces, lógicamente la preparación en este caso el rugbyista es sumamente importante en cuanto a la preparación física, pero tienen que entender lo que no es, en este caso, una preparación aislada. O sea, no nos interesa a nosotros tener un sujeto con valores extremadamente altos de fuerza o valores de resistencia, si no son capaces de rendir en el juego. Entonces, entender que la preparación física es un medio directamente para mejorar el juego. Y mientras más temprano nosotros podamos preparar a nuestros deportistas, ¿cierto? Va a ser mucho mejor, porque van a tener una mejor base para poder expresar todas las demandas que suceden en el partido, ¿ya? Entonces, como último, este cuadro, ¿cierto? Integré, son varias cosas mías y otras cosas sacadas de la Federación Francesa. Es una integración del entrenamiento de fuerza y potencia en un programa de desarrollo a largo plazo en el rugby, ¿ya? Entonces, entender que lo que nosotros hacemos como preparación física es clave desde la etapa iniciales hasta la etapa ya directamente relacionada a lo que es lo competitivo. Entonces podemos observar acá que clasificamos en 5 etapas, donde la etapa 1 es todo lo previo a lo que es la maduración, previo a este pico máximo de crecimiento. La etapa 2 es cuando sucede este pico máximo de crecimiento, esta maduración, o el estirón, como le llamamos nosotros, ¿ya? Y posterior a esto existe toda esta maduración hormonal.
Entonces, en función de esto, de la edad biológica del deportista, nosotros tenemos que ir estructurando ciertas cosas para optimizar el desarrollo del jugador. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos mínimos? O sea, la idea es que nuestros deportistas en etapas tempranas, previa a la maduración, lo que son las escuelitas, trabajen mucho sobre las habilidades rudimentarias de movimiento y del mismo modo las habilidades fundamentales de movimiento. Todo lo que tenga relación a la locomoción, la estabilidad, la manipulación. Y posterior a esto, ¿cierto? Si queremos empezar a introducir entrenamiento de fuerza, ir pidiendo ciertos tiempos de experiencia, lo cual me permite a mí y me dé seguridad de lo que yo voy a hacer. En cuanto a las normas, podemos ver que, por ejemplo, el 3RM sentadilla con el peso corporal, en etapas previas, ¿cierto? Lo que nos interesa mucho es trabajar la técnica previa a la maduración, al desarrollo hormonal, y trabajar las habilidades fundamentales de movimiento. Posterior a esto, lo ideal es que nuestro deportista sea capaz de mover 3 veces su peso corporal. O sea, si tenemos un niño que pesa 60 kilos, puede ser capaz de mover su 100, 110% 3 veces, o sea, hacer 3 repeticiones con 100 kilos. Y esto ir progresando, ¿cierto? Hasta que pueda pasar lo que vimos en los cuadros del deportista de elite, donde sean capaces quizás de mover su peso 2 veces. En cuanto al press banca, lo mismo, que sea capaz de mover 3 veces el 90% de su peso corporal para progresar, ¿cierto?, a valores elite. Y lo mismo con el remo con barra. Ya en cuanto a lo que respecta al salto, la idea es que los jugadores, ¿cierto?, con menores a los 90 kilos sean capaces de tener cierta altura de salto, y esto va a ir progresando a los valores un poco que se relacionan al rugby de elite. Y en cuanto a lo que son los objetivos, ya, esto es importante, vamos a dividirlo como objetivos técnicos, como comportamiento entre el gimnasio y conocimiento relacionado al entrenamiento de fuerza. Entonces me voy a centrar en los objetivos técnicos. La idea siempre, en cuanto a lo que es la preparación física para nuestros deportistas infantos juveniles, previo a la maduración, es poder replicar todas las mecánicas futuras que son específicas del deporte, pero en un entorno seguro y divertido. Y posterior a esto, podemos ir mejorando, ¿cierto? Buscando mejorar la fuerza a través de las habilidades técnicas, los movimientos principales, ¿cierto? Trabajar mucho sobre la postura básica, entender que la postura básica es la base, en este caso, como el nombre lo dice, para movimientos posteriores, y es muy similar a posturas como la del scrum, la del tackle, y es la postura óptima para los cambios de velocidad, para ir progresando, ¿cierto?, a una etapa 3, como a los 15, 16 años, donde puedan comprender la habilidad técnica de todos los movimientos de levantamiento de pesa, trabajar sobre el patrón de aterrizaje y empezar, ¿cierto?, a los 16, 17 años a integrar cosas un poquito más intensas, como trabajar los levantamientos de pesa con altas cargas, pesos muy pesados, ¿cierto?, trabajar la pliometría, y por último, ya cuando estamos en la etapa de los 18 a los 20 años, previo a este paso al primer equipo, ¿cierto?, trabajar sobre los movimientos a alta velocidad, con altas cargas y pliometrías de mayor intensidad. ¿Ya? Entonces la idea siempre es poder hacer un trabajo progresivo, un trabajo seguro, lo cual nos prepare directamente a nuestros deportistas, ¿cierto?, para las demandas futuras, que es todo esto que vimos anteriormente, ¿cierto?, del deportista de alto rendimiento, deportista de elite. Bueno, eso fue lo que respecta a la charla de las demandas un poco del juego y las características de las demandas de alta intensidad por posición. Lo importante es entender eso, o sea, que directamente por posición es un deporte, ¿cierto?, intermitente, de mucha intensidad, de multidireccional, de muchas acciones muy intensas, pero que por posición probablemente, ¿cierto?, ciertos jugadores tienen ciertas características. Entonces, a lo mejor lo podemos ver reflejado en la imagen de fondo, o sea, vemos jugadores forward directamente ligado a lo que es el contacto, a las situaciones de contacto, como podemos ver a los backs, ¿cierto?, que están ligados a situaciones de mayor intensidad en función de lo que es la locomoción y los desplazamientos, ¿ya? Entonces, bueno, espero que le haya servido esta información, un poquito entender eso, de la importancia de cómo se da la intensidad en función de los puestos, y esto nos permite individualizar las cargas físicas, ¿ya? Individualizar la preparación y con ello optimizar directamente el sistema de juego en sus clubes. Así que eso, muchas gracias por su tiempo y espero vernos en alguna otra ocasión.